Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de archivos con Java, en el que vamos a entender cómo funciona la lectura y escritura de archivos con Java, como no. Entonces, bien, para entender todo esto hay que entender una cosa que son los streams, ¿de acuerdo? Un stream no deja de ser os podéis imaginar como una tubería de la que recibimos datos y a la que también podemos enviarles datos para que lleguen a otro lugar, ¿vale? Ya puede ser un ordenador con el que tenemos una conexión abierta o un disco duro, un archivo o lo que sea, ¿de acuerdo? Lo veréis mejor así. Nuestro programa en Java lo que va a hacer va a ser comunicarse con el sistema operativo, ¿vale? Para decirle, oye, quiero abrir este archivo y quiero leer información de este archivo. Por tanto, de aquí se crea lo que se llama un stream, ¿de acuerdo? Nosotros no estaremos haciendo comunicación, no estaremos comunicándonos con el sistema operativo directamente, sino que lo que tendremos será esto, una comunicación directa con ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendremos será lo siguiente. Venimos aquí y tenemos un stream que nos permite escribir datos en ese archivo y otro stream que nos permitirá leer datos de ese archivo, ¿de acuerdo? Este archivo tiene un inicio y un final y ese stream básicamente nos permitirá leer datos de este archivo desde su inicio hasta su fin, ¿vale? O añadir añadir datos a ese archivo, básicamente, ¿vale? Entonces, una vez entendemos que son los streams, que básicamente no deja de ser pues una fuente de datos, ¿vale? Vamos a empezar a implementar ya lo que es nuestra primera lectura de archivos, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un archivo file.txt que tengo en mi carpeta de assets, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer va a ser escribir pues un poquito de texto, ¿vale? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy genial y esto es un archivo de texto, ¿de acuerdo? Bien, Java nos provee de varias clases para poder leer archivos en función de lo que queramos hacer. Si lo que queremos es coger la información cruda, ¿no? Los bytes de ese archivo, básicamente pues utilizaremos un file input stream. En este caso, no vamos a utilizar un file input stream. ¿Por qué? Porque lo que queremos es leer texto, por lo tanto utilizaremos un file reader. Para eso, primero, tenemos que instanciar un file reader, ¿de acuerdo? File reader es igual a new file reader ¿de qué? De nuestra carpeta assets barra file.txt, ¿de acuerdo? Entonces, bien, si no queréis pasarle el file name, lo que podéis hacer aquí es pasarle un archivo directamente, ¿vale? Tenemos un file, text file es igual a new file, al cual lo vamos a hacer con un path of de nuestros assets file.txt. .toFile, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que le podemos pasar, en vez de la ruta de donde está ese archivo, le podemos pasar el archivo directamente, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ya tenemos el file reader. La cuestión es que podemos instanciar el file reader de muchas maneras, ¿vale? Una de ellas es pasándole la ruta hacia nuestro archivo o pasarle directamente... pasarle un archivo que hayamos creado ya, ¿de acuerdo? La cuestión es que con este file reader podemos empezar a leer datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona FileReader? FileReader tiene diferentes métodos, read, close, keep, etc., ¿vale? Empezaremos por el más básico. Read nos permitirá leer un carácter de ese archivo, ¿vale? Entonces tenemos aquí el char read char es igual a FileReader, perdón, esto es un entero, ¿vale? Entonces, la cuestión es que esto nos va a devolver un entero dándonos un carácter de este archivo, ¿vale? ¿Por qué un entero? Porque los archivos de texto pueden estar conformados por ASCII, el cual utiliza, pues, un byte para codificar el texto, pero luego también puede estar conformado por otros charsets que se los conoce, como podría ser UTF-8, el cual utiliza más de un byte para poder leer toda esa información, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de leer un byte directamente, lo que vamos a hacer va a ser ir leyendo ese archivo poquito a poquito, ¿de acuerdo? Utilizando lo que se llama un buffer. Lo que vamos a hacer va a ser crear un array de caracteres, ¿vale? Al cual le vamos a pasar lo siguiente. Vamos a pasar char buffer, ¿vale? Vamos a declarar un nuevo array de caracteres y le vamos a especificar un tamaño, ¿vale? Esto sería equivalente a un byte, 2 bytes, 3 bytes. Y en mi caso yo quiero utilizar, por ejemplo, pues 100 bytes, ¿de acuerdo? Vamos a ir leyendo de 100 bytes en 100 bytes. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasarle el char buffer para decirle, oye, la información que leas quiero que me la guardes en este buffer de aquí. Y nos dará un resultado. Este resultado básicamente va a ser el char read. Básicamente va a ser el número de caracteres que ha leído, ¿vale? ¿Por qué nos interesa esto? Por dos razones. Si nCharRead es igual a -1, significará que este archivo ya no da más de sí, ya no podemos leer más datos de ese archivo. Por lo tanto, le decimos ya no se puede leer más de este archivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor con 100 bytes no leemos toda la información de todo el archivo de texto. En este caso sí, porque es pequeñito, pero
cuando estamos trabajando con archivos más grandes tenemos que hacer varias iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces de momento vamos a hacer lo siguiente. De momento vamos a leer solo los primeros 100 bytes y los mostramos por consola, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos un south de un string, un new string, y le pasamos el char buffer. Esto lo que va a hacer va a ser coger estos caracteres, convertirlo en string y mostrarlo por consola. Y nos mostrará los primeros 100 caracteres, bueno, los primeros 100 caracteres que hay en ese archivo. Entonces lo ejecutamos y como podéis ver nos da pues todo esto de aquí, ¿vale? ¿Esto de aquí por qué es? Porque porque este texto no llega ni los 100 bytes, o sea, es muy poca información. Entonces cuando creamos un string le podemos decir, una, el offset que queremos utilizar y dos, el límite, ¿vale? El límite de caracteres que queremos usar, ¿de acuerdo? Entonces en este caso le decimos, hacemos un return, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está pasando aquí? Creamos un buffer en el que vamos a guardar los primeros 100 bytes del archivo, del archivo al que estamos apuntando, ¿de acuerdo? Guardamos la cantidad de caracteres que hemos leído. Si es -1, significa que no podemos leer nada de este archivo, por tanto se lo decimos al usuario y finalizamos aquí la función main. Pero si es así, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a decirle, oye, de este char buffer, ¿vale? No te saltes ningún carácter y léeme, pues, esto de aquí, ¿vale? En este caso, en char read nos va a dar un total de, creo que no llegará que a 40. Ah, no, 74, vaya por Dios, en fin. La cuestión es que nos dice que ha leído los primeros 74 caracteres, por lo tanto le vamos a decir, oye, de este char buffer que tiene 100 elementos, no te saltes ninguno y léeme 74, ¿vale? Entonces cuando lo muestre, nos mostrará todo esto sin esos caracteres raros que nos habíamos dado al principio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si el archivo fuera increíblemente más grande, pongamos así, sí. O sea, muy grande, el archivo es exageradamente grande, ¿vale? Con los primeros 100 bytes no podemos leer nada apenas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Utilizando, pues, un bucle. La implementación más rudimentaria sería, por ejemplo, utilizando un while true. Y le decimos, aquí tenemos un char buffer, ¿vale? El cual va a tener un tamaño de 100 elementos, ¿de acuerdo? Entonces aquí mostramos esto. Y en vez de hacer un return, hacemos un break para salir del bucle. Y con esto ya estaría. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a ir leyendo 100 bytes del archivo y luego los siguientes, o los otros 100, los otros 100, los otros 100, los otros 100, hasta que lleguemos al límite del archivo. Entonces lo ejecutamos y nos muestra todo el contenido del archivo, absolutamente todo el contenido del archivo, ¿de acuerdo? Ahora, esto tenemos que hacerlo sin el println para que no nos dé problemas de formateo. Y como podéis ver, este es el contenido del archivo, ¿vale? Sencillo. Esto cuando trabajamos con texto, ¿vale? Y aquí podemos especificarle el tamaño del archivo que queremos leer, ¿vale? Entonces, imaginémonos que queremos leer, por ejemplo, de 100 megas en 100 megas. Claro, ¿cómo coño calculamos 100 megas? Esto sería 100 multiplicado por 1024, tenemos un kilobyte. Luego aquí tenemos otros 1024, tenemos otro gigabyte. Hay un megabyte, perdón. Entonces, yo personalmente cuando trabajo con todo esto me gusta trabajar con constantes. Y le digo, vale, pues aquí tenemos final int byte es igual a 1. Y luego le decimos que tenemos un kilobyte que va a ser igual a 1024. Luego tenemos un megabyte que va a ser igual a el kilobyte multiplicado por 1024 megabyte. Aquí incluso podemos hacer byte multiplicado por 1024 y así constantemente. Luego otros 1024 tenemos un gigabyte, etcétera. Entonces aquí podemos pasarle lo siguiente. Yo quiero leer los primeros 100 megabytes del archivo. Entonces tenemos que poner aquí el static final. Entonces, bien, le pasamos aquí que queremos leer 100 megabytes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente aquí estamos incrementando el tamaño del buffer para que en vez de ser de 100 bytes sea de 100 megabytes, ¿vale? Entonces lo ejecutamos y nos muestra todo esto, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Lo que voy a hacer va a ser crear un contador que va a ser igual a 0. Y lo que voy a hacer va a ser, cada vez que haga una lectura, voy a hacer counter más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo porque hemos leído los primeros 100 bytes, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí mostramos lo siguiente y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Una vez hayamos leído todo el archivo, vamos a ver cuántas veces hemos tenido que hacer lecturas en ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es un printf y aquí le decimos se han hecho hashtag d, aquí va a ir el número
iteraciones. Aquí le pasamos el counter, ¿de acuerdo? Entonces, repasemos. Aquí estamos declarando un buffer de, en este caso, 100 bytes solamente, ¿vale? Creamos un contador y cada vez que hagamos una lectura exitosa de nuestro archivo, incrementamos el contador en 1. Mostramos lo que hemos leído y después mostramos la cantidad de veces que hemos hecho lecturas en ese archivo, ¿de acuerdo? Ejecutamos esto y en este caso hemos hecho 20 iteraciones. Perfecto. Si incrementamos esto a 1 megabyte, a 1 kilobyte, vamos a empezar primero con 1 kilobyte. Venimos aquí, ejecutamos esto y hemos hecho pues una iteración. No llega ni a 1 kilobyte. Vamos a poner esto, otro. Esto ya empieza a ser un archivo bastante grande. Vamos a ejecutar esto. Bueno, no llega ni a... Vamos a hacer un archivo bastante grande. Entonces ejecutamos esto. Todavía te resistes, cabrón. Venimos aquí. Vale, ahora ya empieza a ser un archivo bastante grande. Hemos hecho ahora 12 iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si ahora lo pasamos a 1 megabyte, ¿vale? No voy a ponerme a hacer un archivo de 1 megabyte porque es que ni de coña lo aguanta mi PC, ¿vale? O sea, hemos hecho en total una iteración, ¿vale? Como veis, el número de iteraciones que hacemos depende mucho del tamaño del buffer. Ahora, la cuestión es que 1 megabyte de información es bastante. O sea, recordad que estamos ocupando 1 megabyte de nuestra memoria RAM para leer ese contenido del archivo. Por tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre de qué tamaño tiene que ser el buffer en función de lo que yo quiero hacer o no hacer con ese archivo. ¿Que quiero hacerlo todo de una sentada y no me preocupa la memoria? Pues ponle 1 megabyte de todo el archivo, o incluso hay funciones de Java que te permiten leer todo el archivo directamente, ¿vale? Y no tienes que ocupar memoria para nada. Ahora, ¿qué es más rápido o qué no? Depende de cómo estén implementadas esas funciones. Si te quieres asegurar de hacerlo todo en una sola lectura, pues utiliza un buffer tocho, lee toda la información que puedes de ese archivo y la muestras, ¿de acuerdo? Esto para lo que respecta a los archivos de texto, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en vez de leer simplemente ese archivo, vamos a hacer una copia, ¿vale? Vamos a copiar este archivo de un lugar a otro. Una copia de un archivo no es más que nada, pues creo un archivo en otra ruta y el contenido del archivo original lo voy copiando, lo voy escribiendo en el archivo destino, ¿de acuerdo? Entonces, file destination text file es igual a path of assets file2.txt, ¿de acuerdo? Y esto lo convertimos a un toFile. Entonces ya tenemos el archivo de destino. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un file writer de destination file writer es igual a new file writer de destination text file, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora va a ser coger el contenido del archivo, nos podemos saltar ya el counter, ¿vale? Entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser coger el contenido del archivo y en vez de hacer un system.out.println, lo que vamos a hacer va a ser coger el file writer, perdón, y le vamos a poner un append, ¿de acuerdo? Y vamos a estar escribiendo pues el string que le estamos pasando, ¿vale? Este append directamente le podemos pasar ya pues el char buffer, ir pasándole el offset y... no, pues no, tenemos que pasar el string. Vale. A este file writer le podemos pasar directamente, le tenemos que pasar un string, ¿vale? Porque recordad que file reader y file writer trabajan con texto. Si quisiéramos trabajar con bytes puros y duros, que va a ser lo que vamos a hacer con esta imagen de aquí, vamos a hacer una copia de esta imagen en otro destino, no podemos trabajar con texto porque entonces tendremos problemas. No van a copiar el archivo correctamente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser convertir este buffer a un string y ese string lo vamos a poner en el file writer, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ejecuto esto una vez, pero para ahorrarnos tiempo vamos a eliminar todo esto. Vamos a poner aquí, hola a todos, esto es un archivo, ¿vale? Entonces, cogemos esto de aquí y si ejecuto este programa una vez, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Un momentito. Ya no se puede leer más este archivo, perfecto. Y si nos vamos a file text, a file 2. Venga ya, tío, tócate los cojones. Vale, ¿qué está pasando aquí? Ya no se puede leer más este archivo, char read, no sé qué. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues esto. Vale, nos falta el filereader.close y el filewriter.close también. A ver si esto funciona. Vale, bien, fallo mío.
Vale, básicamente, la función estaba bien implementada. Tenemos un file reader que nos permitirá leer datos de un archivo y un file writer que nos permitirá escribir datos a otro archivo, ¿vale? Recordad que tenemos el file .txt y el file 2.txt. ¿Qué hacemos? Vamos leyendo el archivo de 100 bytes en 100 bytes, ¿vale? Podemos aquí incluso poner megabyte, no va a ser ningún problema. Y vamos leyendo, pues, 100 megabytes de ese archivo. Creamos un string con ese... creamos un string en base a lo que hemos leído. Y eso lo ponemos en el file writer, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para que os hagáis una idea, tenemos dos archivos, ¿vale? Tenemos el file.txt, ¿de acuerdo? Y tenemos luego el file2.txt, ¿vale? Entonces aquí lo que está pasando es que está en nuestro archivo Java, lo que está haciendo es creando un stream del cual está obteniendo datos, por cierto, esto tiene que ir aquí en esta dirección, ¿vale? Está leyendo de este archivo y luego esto lo está escribiendo en este otro archivo, ¿vale? Tenemos un stream de lectura y un stream de escritura, básicamente, ¿vale? Entonces no deja de ser eso. Ahora, es importante que cerremos los archivos cuando nuestro programa se termine, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, esto por lo que respecta a coger un archivo y establecer su contenido. Ahora, ¿qué pasa? Imaginémonos que yo quiero añadir contenido al file 2, pero sin cargarme lo que ya tiene, ¿vale? Para ese momento de poner el file writer, tenemos que pasarle lo siguiente. Tenemos que decirle un true para decirle que en vez de truncar el archivo, lo que haga sea añadir contenido en ese archivo, ¿de acuerdo? A ver, ahora parece que haya sonado chino, pero básicamente lo que estamos haciendo es truncar un archivo no es más que eliminar su contenido, ¿vale? No deja de ser eso. Entonces, para decirle al file writer que no lo trunque, sino que lo que haga sea añadir contenido a ese archivo, hay que pasarle un segundo parámetro diciéndole que lo ponga en el modo append, ¿vale? Eso básicamente evitará que trunque el archivo y que nos carguemos el contenido que ya tenga, ¿vale? Entonces, esto para lo que respecta a los archivos de texto, ¿vale? Pero para los archivos de pues que no guardan texto, sino que guardan pues bytes a secas, es básicamente lo mismo, pero cambiando las clases, ¿vale? Son streams al final, pero en vez de utilizar un file reader y un file writer, utilizamos un file input stream y un file output stream, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es, cogemos esto de aquí, file input stream, file output stream, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué pasa? En vez de un char buffer, tiene que ser un byte buffer, ¿vale? Y es básicamente lo mismo. O sea, aquí lo que estamos haciendo es un filewriter.write, en este caso, y le pasamos nuestro char buffer, ¿de acuerdo? Y es prácticamente, es que es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí en vez de escribirle un texto, lo que estamos diciendo, oye, yo te voy a pasar este buffer, pero con un límite. El límite está determinado por lo que yo haya leído de ese buffer. Es decir, si este buffer tiene un tamaño de 100 megas y yo solo he leído pues 50, no me escribas 100 megas en ese archivo, escríbeme solo 50 megas, que es lo que he leído, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer la prueba? Por cierto, esto funciona también con los archivos de texto, ¿eh? Si yo me cargo este archivo de aquí, ok, que sí, coño. Vale, entonces yo tengo este archivo de aquí. Voy a ejecutar esto. Entonces vengo aquí al file2.txt y también me sirve, ¿vale? O sea, los file input stream y los file output stream te permiten leer cualquier tipo de archivo, ¿vale? Los file read y los file writer están centrados únicamente en texto, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Ahora, el append me da igual. Ahora, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. En vez de apuntar al file.txt, lo que voy a hacer va a ser apuntar a mi imagen, que es un dancing.gopher.gif, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer va a ser copiar esto de aquí. 2.gif, ¿vale? Básicamente tengo que mi archivo de destino va a estar en la misma carpeta, pero se va a llamar dancing.gopher2.gif, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ejecuto esto, va a hacer la copia de ese archivo utilizando las clases file input stream y file output stream, que en vez de trabajar con texto, trabajan con bytes. Entonces, si yo ejecuto esto, tendré una segunda imagen que es una copia de la primera, ¿vale? No deja de ser esto. Entonces, esto es básicamente la manera en la que podemos trabajar con archivos con Java, ¿vale? Luego tenemos otras herramientas como el scanner, que nos permite coger un string de datos y leerlo como si fuera texto, pero nos da utilidades ya más bestias. Por ejemplo, nos dice que podemos leer líneas enteras, podemos leer hasta un delimitador en concreto. O sea, Scanner es una herramienta ya más compleja. De momento, para cosas sencillas como esta, pues no nos hace falta más, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido cómo funciona el manejo de streams, ¿vale? Es importante cerrar los streams cuando ya no los estéis utilizando. Y básicamente nos permiten, pues, leer datos de una fuente de datos y
escribir datos a un destino, ya sea un archivo o un socket, que eso lo veremos más adelante. Entonces, bien, nada más que añadir. Ya hemos entendido cómo funciona el manejo de archivos con Java, ya hemos entendido cómo funciona la lectura y escritura de datos con archivos en Java, y nada más que añadir.